Dios les bendiga, buenas tardes. Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a la casa de Dios, a la Iglesia Nueva Vida. Supongo que un poquito triste por el hecho de que hoy va a ser el último día que nos vamos a congregar, pero bueno, en noviembre nos veremos. Así que no se preocupe, hay que buscar de todos modos al Señor y aunque sea en la casa, usted ahí se arrodilla y busca al Señor. Voy a estar invitando ahí a las hermanas mujeres que pasen, vamos a levantar las ofrendas y los diezmos. Recuerden que a pesar de que la iglesia está cerrada, usted puede diezmar y ofrendar, lo puede acercar sus ofrendas o sus diezmos a la casa de los líderes de GEA. Como decía el pastor ahí en la salida, ustedes tienen cada uno de los que se congregan en la GEA, ahí van a tener, saben quién es su líder, entonces ahí puede entregar sus diezmos y ofrendas, no hay ningún problema. O si no, lo puede guardar ahí en su casita, ir juntando y cuando regrese a la iglesia ahí le da todo al Señor. Vamos a estar orando, así las hermanas pueden ir levantando la ofrenda. Gracias, Padre Celestial, te doy en esta tarde. Gracias por tu presencia, Espíritu Santo de Dios. Gracias por estar en este lugar. Te agradezco por tu presencia. Siempre tú estás aquí, Señor. Bendice a cada uno de tus hijos que va a estar diezmando, que va a estar ofrendando, que es obediente, Padre Celestial. Te doy gracias, Señor, porque tú los prosperas. Hemos visto tu mano, Señor, prosperando hoy en este tiempo, Señor. En la escasez de trabajo, tú te has mostrado, Señor. Tú eres nuestro Dios, nuestro inigualable Dios. Tú te muestras, Señor, en las necesidades también. Te doy gracias, bendigo, Señor, a cada uno de tus hijos que ofrenda lo que tiene, que ofrenda lo que da, que ofrenda lo que tiene en su corazón, bendito Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Pueden pasar las hermanas? He visto caras nuevas. Aquí vi, Rubén, que venías con este hermano. ¿Cómo es su nombre? Omar. Usted ya ha venido, ¿cierto? Ah, bueno, perdón, se me pasó. De esta fila veo a alguien de... Sí, su nombre. Luciana. Y Verónica. No sé si hay alguien más nuevo. Porque, ¿cómo recibimos a los nuevos nosotros? Bien, con una grata bienvenida. Bienvenida. Después las mujeres van a estar tomándole sus datos, así que no se vayan rapidito. Ahí las chicas la van a agarrar, le van a tomar su dirección, su número de teléfono para estar en contacto. Justo ahora que no nos vamos a ver por un par de semanas. Hoy quería hablarles de algo que me emocionaba en mi vida. Yo había estado leyendo el libro de Nehemías, que es un libro de restauración, de regreso, y es tan precioso este libro del Antiguo Testamento. Y yo titulé esta prédica, así que preste atención, y se llama La belleza de la restauración. La belleza de la restauración. Pero antes que eso, a mí me gustaría orar para que la palabra de Dios hoy toque su corazón y hoy se vaya alegre a su casa y que hoy llegue y por más que se levante algún problema, por más que pase algo, usted saque esa palabra, la vuelve ahí a masticar, por así decir. Así el Señor lo ayuda a pesar de todo lo que uno puede pasar, porque problemas nunca se terminan, siempre hay problemas. Gracias, Padre Celestial, te pido por esta palabra, que sea tu presencia inundando las vidas de cada uno de los que están en este lugar, Padre Celestial. Que se vayan con una palabra eficaz, Señor, que llegue a sus corazones. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y saben que hace un mes se celebró la semana de la prevención contra el suicidio. Quizás yo no sé, de los que están en este lugar han tenido un pariente o han tenido un cercano que lamentablemente ha tomado la decisión de suicidarse.
¿no? Y es tan doloroso, ¿no? Parte el alma, ¿no? Porque es como un final triste, un final no feliz, ¿no? Una historia amarga, difícil de contar. Y en mi familia yo recuerdo que sí, yo no lo conocí este pariente, pero mi mamá sí, y ella le gusta contarnos historias y historias de la familia, y nos contó un día esta historia de un primo de ella, que tomó la triste decisión de suicidarse, y dice que fue tan duro, ¿no? Entonces, bien nace, ¿no?, la Organización Mundial de la Salud de prevenir todo este problema, porque es un problema, ¿no? El espíritu, ¿no?, de muerte empieza a rondar en la cabeza y a decir, mátate, ¿no? Y mucha gente termina, ¿no?, con su propia vida. Entonces, y siempre yo, por ejemplo, por ahí sé publicar algo en el Facebook, pero esta vez no lo hice, me dediqué más a orar por esta problemática que en muchos lados está pasando, no solamente en otros países, sino también aquí en Argentina. Y hubo un reporte en el 2017, mira, escuche bien este reporte y mire qué triste. Hay un reporte en el 2017 de la Organización Mundial de la Salud que en Argentina era uno de los países de la región con mayor tasa de suicidios. El informe indicaba que está al nivel de los países europeos y los especialistas advierten que es una estadística preocupante y analizan las causas. Eso fue en el año 2017. Después hay otro informe del año 2019, pero ya cambia el título y cambia para peor. Dice, después, en el año 2019 cambió el título y el informe dice, se titulaba así: en Argentina el suicidio es la segunda causa de muerte en adolescentes. La tasa que la primera o la que le sigue me parece que eran los accidentes automovilísticos, pero la segunda causa de muerte en Argentina era el suicidio. No, qué triste es esto, que alguien tome esa decisión de irse de este lugar sin vivir lo mejor que Dios le puede dar. No, sin haber vivido, no, quizás un casamiento, sin haber tenido hijos o vivir ese proceso, ¿no?, de que a muchos les es son muy felices, ¿no?, cuando nace un hijo. Yo creo que todas las mamás recuerdan cuando nació el hijo. Usted le pregunta a qué hora y le dicen, ¿no? ¿Qué peso tuvo Mirko, Vilma? Ahí está, las mamás se acuerdan. Grandote. Las mamás se acuerdan. ¿A qué hora nació? ¿Cómo le fue? Era un día frío, si era un día caluroso. Las mamás se acuerdan porque es algo feliz de recordar, ¿no? Entonces, hay muchas personas que se quitaron la vida, ¿no?, sin vivir estos procesos felices para uno, para un ser humano. Y aquí también en el informe decía que dice que se triplicó el suicidio en 30 años y la otra causa, bueno, eso ya lo dije, que era por accidentes viales. No, imagínense, y esto habla de los adolescentes, ¿no? Entonces, yo siempre me pongo a reflexionar y oro por esas personas que están pasando por momentos difíciles, porque el diablo, ¿no?, se mete en la mente de una persona y ¿cuál es su objetivo? Que se mate. ¿Cuánta gente hemos visto, hemos escuchado historias aquí en el barrio y no hace mucho también? Personas han decidido quitarse la vida. Y empieza ahí la batalla de la mente. Quizás también muchos recordarán un médico cirujano, y hace poquito, en realidad no sé hace cuánto, fue que se conmemoró un año más de su fallecimiento. Un fallecimiento trágico porque este doctor se mató.
Y antes de morir, él compartió, antes de quitarse la vida, él hizo varias cartas. Entonces eran algunas cartas para su familia, otras para sus sobrinos y otra era para todos, para dejar por escrito por qué había tomado la decisión. Y yo lo leí, la verdad que me conmovió tanto esa despedida que él hacía en sus cartas. Yo quiero compartirle algunos de los párrafos para que vea la magnitud del pensamiento, cómo va llenando el corazón, él va y como que no hay marcha atrás, ¿no? Y acá el doctor escribe y dice, si se lee mi carta de renuncia, bueno, les recuerdo que él primeramente era un médico cirujano muy famoso, argentino, bien gaucho de aquí, y se fue a estudiar, después se hizo muy famoso, creó una fundación, y a pesar de eso, todo lo que él obtuvo no satisfació su propio corazón, ¿no? Con tantas cosas malas que él veía. Su carta es muy extensa, larguísima, denunciando un montón de cosas que en Argentina siempre han pasado, que por ejemplo manchas negras en la política, y corrupción, y él se va, ¿no? Con todo esto. Y uno de sus párrafos dice, si se lee mi carta de renuncia a la Cleveland Clinic, está claro que mi regreso a la Argentina, después de haber alcanzado un lugar destacado en la cirugía cardiovascular, se debió a mi eterno compromiso con mi patria. Nunca perdí mis raíces. Volví para trabajar en docencia, investigación y asistencia médica. En otro párrafo dice, me consuela el haber atendido a mis pacientes sin distinción de ninguna naturaleza. Mis colaboradores saben de mi inclinación por los pobres, que viene de mis lejanos años en Jacinto Arauz, provincia de La Pampa, y estoy cansado de luchar. Él escribió, estoy cansado de luchar y luchar galopando contra el viento, como decía Don Ata, no puedo cambiar. No ha sido una decisión fácil, pero sí meditada. No se hable de debilidad o valentía. El cirujano vive con la muerte, es su compañera inseparable, y con ella me voy de la mano. Solo espero no se haga de este acto una comedia. Al periodismo le pido que tenga un poco de piedad. Estoy tranquilo. Alguna vez en un acto académico en Estados Unidos se me presentó como un hombre bueno que sigue siendo un médico rural. Perdónenme, pero creo es cierto. Espero que me recuerden así. Él en su casa se pegó un tiro en el pecho. Falleció un médico, pero de larga trayectoria, a sus 70 y pico de años, ¿no? Y miren, fíjense en ustedes cómo la depresión esa tentación de cortar con la vida empieza a hacer nido en la cabeza, empieza y a mí me habían conmovido estas palabras cuando yo leí la carta completa que él escribió y digo, Señor. Y él dice, no hay cambio, no puedo cambiar, y uno se pone a pensar, digo, si quizás cómo pudo alguien podría haber hecho la diferencia o no sé, pero ese varón de tanta trayectoria, con tantas cosas, decidió quitarse la vida, ¿no? Con un tiro en su corazón, que él era especialista en eso, cirujano cardiovascular. Así que imagínense que esta problemática puede llegar hasta lo más bajo, hasta lo más alto de personas estudiadas y quizás y encontramos, ¿no?, un cierto porcentaje quizás en el barrio, nuestros vecinos que han pasado por esto y hasta quizás usted mismo ha sentido el deseo de terminar con su vida. Y dígame que así se va presentando, de a poco se presenta.
No hay trabajo, ¿no? Y el enemigo empieza, no tenés trabajo, no hay comida para tus hijos, y empieza, ¿no? Y cuando uno le empieza a dar lugar, el destino de esto es la muerte, ¿no? Y el espíritu de muerte se empieza a dar vuelta, ¿no? Y hasta que no llegue con su objetivo, no termina. Entonces, hoy lo que le quiero hablar es de la belleza de la restauración, de lo que el Señor puede hacer en su vida. Y yo, cuando leí esta carta, yo decía, qué equivocado que estaba este doctor, porque si le hubiera dado una oportunidad al Dios de los cielos, aún podríamos tener un excelente cirujano en este lugar, ¿no? En Argentina. No sé, ya él tenía 77, no sé si habría durado mucho hasta hoy, pero por lo menos hubiera hecho un poco más de cositas. No, si le hubiera dado una sola oportunidad a aquella persona que podía cambiar su vida. No, y él en esa parte dice, no hay retroceso, no puedo cambiar. No, y estaba cansado, dice, estoy luchando contra el viento y no puedo más. Entonces, déjeme decirle que tanto usted como sus vecinos, como alguien que conozca, que quiera quitarse la vida, es porque no le ha dado la oportunidad a Dios, que es el único que puede cambiar nuestras vidas. Jesús es el único que puede restaurar nuestro corazón. Y así como historias felices hay muchas. Una vuelta leí Con mi amor para Argentina. Era un libro de un misionero, Rafael Hayat. Y él contaba, y ahí cuenta la historia de que había una mujer que quería tomar la decisión de terminar con su vida y junto a su hijo en las vías del tren. Ya llegaba la hora de que se acercara el tren y dice que desde lo lejos oyó que escuchaba alabanzas. Y el hijo dice, mamá, quiero ir para allá, escuchaba alabanzas. Y dice que de ahí empezó a conocer el Señor. Imagínense usted el cambio. Hoy ese mismo muchacho que iba a morir en los brazos de su madre por una decisión de su madre, hoy es pastor, tiene una iglesia. Imagínense el cambio que el Señor pudo dar a esa familia. Así que acompáñenme ahí a los que tienen Biblia, a Nehemías capítulo 9. Ahí le digo el versículo 21. Y saben que cuando el proceso, si usted quiere cambiar, quiere ser restaurado, quiere darle una oportunidad al Señor, empieza un proceso. Y aquí el primer proceso que yo encontré en Nehemías, número 1, era confesar. Confesar los pecados, confesar las cosas, quizás que uno malas ha hecho, esas cosas malas que ha hecho en su vida, para no descargar eso y sentir el perdón. Y aquí en Nehemías capítulo 9, versículo 21, dice en el nombre de Jesús: lo sustentaste 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Aquí estaba hablando del pueblo de Israel, porque Dios rescató a un pueblo, no a un grupo de mucha gente de la esclavitud. Estaban siendo esclavizados, así como ¿se acuerdan la esclavitud que llevaban a todos los negritos y lo esclavizaban? Bueno, esto era igual, solamente que llevaban al pueblo de Israel. Y aquí empieza a hablar Esdras y dice: lo sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad. Su vestido no se envejecieron, ni siquiera se hincharon sus pies. Y les diste reinos y pueblos, los repartiste, dice, por distritos. Imagínense ustedes tener un terreno gratis. No, qué lindo sería, ¿no? Tener un terreno gratis, que uno pueda hacer su propia casa.
No, y dice aquí, le diste reino, le diste pueblo, los repartiste y poseyeron la tierra. Dice, multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo, lo llevaste a la tierra de la cual habías dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla. También, y los hijos vinieron y poseyeron la tierra, dice, humillaste delante de ellos a los moradores del país, tenían sirvientes. También en el 25 dice, tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil, que uno puede plantar y ahí nomás, bueno, no le digo ahí rápido, pero una tierra fértil que produce fruto, ¿no? Árboles frutales. Y dice, y heredaron casas llenas de todo bien. Imagínense que alguien venga y dice, mira, te dejo a tu nombre esta casa y esta casa tiene muebles y televisor, está equipada. Qué regalito, ¿no? Así que dice aquí la palabra que Dios le dio a ellos todo armado, le dio todo para que tuvieran. Y dice también, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas. Las cisternas eran donde ellos eran los pozos de agua donde sacaban el agua. Y dice que ya estaban listas viñas, olivares y muchos árboles frutales. Comieron, se saciaron y se deleitaron, dice, en tu gran bondad. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti e hicieron grandes abominaciones. No, entonces acá ellos estaban estaban en su mente diciendo, es verdad, nosotros hicimos eso, nos dimos vuelta, le dimos la espalda a Dios. Y aquí Él les recuerda, ¿no? Y le dice también, entonces los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales lo afligieron, pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti y tú desde los cielos los oíste. Y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo. Y aquí Esdras empieza a hablar y confiesa los pecados. Ahí en el título del capítulo 9 dice, Esdras confiesa los pecados de Israel. Y cuando Dios les volvía a dar todo, ellos se volvían en contra de Dios. Y aquí la palabra le dice, pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo. Y es que eso es lo malo de lo que pasa hoy en día, que viven las cosas de Dios y cuando uno quiere ver se vuelven otra vez al mundo. Porque uno tiene que permanecer en Cristo, tiene que permanecer firmes. Y dice también, por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos que lo dominaron, pero volvían y clamaban otra vez a ti y tú desde los cielos los oías y según tu misericordia muchas veces los libraste. Entonces lo importante para tener y sacar, para empezar una restauración, si usted le da una oportunidad a Dios, usted debe confesar todo eso lo que ha estado haciendo mal para que el Señor le dé perdón, no para humillarse y decirle, Señor, yo hice esto y lo hice mal. Y de ahí empieza el proceso de restauración, que uno va a ser ejemplo para otros que ha estado en la misma situación que usted, quizás con pensamientos suicidas, con pensamientos, vaya a saber uno qué cosa, ¿no? Y aquí la palabra, no, Esdras le empieza, y esto fue un proceso de restauración al pueblo, y empieza a confesar, ustedes hicieron esto, ustedes hicieron los otros. Y ahí el Señor empieza un proceso de sanidad. No es que lo está culpando, sí, porque vos, no. Acá miren el error que cometían este pueblo. Después, número 2, para seguir el proceso de restauración, uno tiene que estar ahí como pactados con el Señor.
no hacer una promesa. Vieron cuando uno se casa, prometo cuidarte en la enfermedad, en la pobreza, en la tristeza. Bueno, es solo una promesa, ¿no? Decir, yo me aferro y de esto no me suelto. Y ahí en el capítulo 10, versículo 1, dice, los que firman, en el 38, dice, pacto del pueblo de guardar la ley. A causa, pues, de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa, dijo el pueblo. Es verdad, hicimos todas estas pavadas, ¿no? Pero aquí en el capítulo 10, en el 38, mejor dicho, en el versículo 38 dice, a causa pues de todo esto nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Y también ahí en el versículo 28 del capítulo 10 dice, y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, los porteros, los cantores, los sirvientes, dice, y todos los que se habían apartado de los pueblos de la tierra a la ley de Dios con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. Y yo me ponía a pensar, si este médico le hubiera dado una oportunidad a Dios, le hubiera dado, empezado este proceso, hoy podríamos hablar mucho más de este doctor. No, y eso es lo que hoy viene Dios, a que usted le dé una oportunidad para cambiar su vida, para empezar este proceso que no es fácil. No, porque acá el pueblo de Israel, el Señor le daba paz y ellos volvían a hacer lo malo. No, dice el Señor, acá vamos a empezar y vamos a empezar de en serio. Empezar este proceso de restauración, un proceso de sanidad al corazón. No quiero que usted levante hoy su mano para ver quién o quién no. Si no, respóndase en su corazón. ¿Cuántas veces ustedes le han fallado? ¿Cuántas veces alguien le fue infiel o sufrió una injusticia o alguien le hizo mal? O su esposa no quiere estar más con usted, su esposo no quiere estar más con usted, algo pasó, algo se rompió. Y yo creo que muchos han pasado por eso. Pero acá el Señor dice una oportunidad para ver lo que Él puede hacer, la belleza de restaurar las vidas. Así que en segundo lugar, aquí el Señor requiere de esta promesa de que si hoy está usted en este lugar, se comprometa a seguir al Señor. Que si pasa un problema no se vuelva atrás, siga adelante, permanezca, por más que haya caído nuevamente, decir, uy, me la mandé este fin de semana. No, pero yo me quiero volver al Señor, me voy a mantener firme a pesar y cueste lo que cueste, porque esa es la finalidad. Hay un premio para los que siguen adelante. Hay un premio para los que dejan y siguen y luchan. Ahí en el capítulo número 12, versículo 27, tenemos el proceso, la felicidad y vemos la belleza de la restauración. Ahí dice en el capítulo 12, versículo 27, dice, dedicación del muro. Para la dedicación del muro de Jerusalén buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén
para hacer la dedicación y la fiesta con alabanza y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región alrededor de Jerusalén como de las aldeas de los netofatitas y de la casa de Gilgal y de los campos de Geba y de Amabet, porque los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén, y se purificaron los sacerdotes y los levitas, y purificaron al pueblo y las puertas y el muro. Hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro, y puse 2 coros grandes que fueron en procesión, el uno a la derecha sobre el muro hacia la puerta del muladar, e iba atrás de ellos Osaías con la mitad de los príncipes de Judá, y Azarías, Edra, Mesulam, Judá y Benjamín, Semaías, Jeremías, y sale un montón de nombres. Y aquí está la belleza de lo que el Señor había prometido. De ver cómo la descendencia y nuestros hijos marchan hacia adelante. Y esto era una marcha, iban. No, y se habían dedicado al Señor. Y eso es esta es la belleza de la restauración. Que cuando el que más hundido en el pozo estaba, de ahí el Señor lo sacó. Del problema más profundo que pudo haber, el Señor lo saca desde el fondo para restaurarnos como príncipes, como sacerdotes. Y eso es lo que el Señor quiere para usted. Pero esa es la condición, no se vuelva para atrás. Si usted empezó este proceso de restauración, siga adelante. Por más que haya una caída, se levanta y sigue adelante. Porque eso es lo que anda buscando el enemigo, ¿no? La finalidad, la muerte. Y eso es lo que ha llevado a mucha gente a tomar esta decisión. No, esta decisión fatal de acabar con la vida. No, el Señor está buscando personas no con doble cara, sino que busquen al Señor y lo busquen de verdad, que aunque cueste, sigan adelante, que aunque por ahí duela, porque seguramente tiene sus vecinos o amigos que se burlan de usted. Nosotros hemos pasado por eso. A mí me decían, ahí va la pastorcita, tenía 12 años, los niños se burlaban de mí porque iba a la iglesia. Imagínense cuánto más una persona quizás grande, y se burlaban en la escuela, pero aún así mi mamá nos hablaba y nos insistía, no le hagan caso, vamos a seguir al Señor. ¿No? Y hoy tenemos esa dicha y esa belleza de poder ver lo que el Señor ha hecho en nuestra familia, cómo ha transformado. Yo recuerdo que mi madre entró en una depresión, mire hermanos, una depresión terrible. Yo recuerdo que ella tenía todo tapado con diario, tapó ventanas, entró en una depresión profunda. Y nosotros vivimos ese proceso muy duro cuando éramos niños con mi hermano. Tapó todo con diario. Y yo hoy verla y ver lo que Dios hizo, yo no puedo dejar de alabar al Señor. Porque si el Señor cambió a mi familia, ¿cómo no va a poder cambiar? ¿Cómo no va a poder darle una oportunidad a aquellos que andan con esos pensamientos de muerte, no de suicidio? Y por eso usted está hoy aquí. El Señor, si está en este lugar, es porque el Señor tiene un propósito para su vida. Hay un propósito. No dice, no, pastora, yo ya soy grande. No, querido hermano. No, querido hermano, usted está aquí por algo. El Señor lo ha puesto en este lugar por algo. Solo que hay que buscarlo para saber qué cosa es. Mientras tanto, vamos dando testimonio de lo que Él ha hecho. Amén. De lo que Él va a hacer en nuestra vida, en la vida de sus hijos, en la vida de sus sobrinos, en la vida de sus parientes. Pero denle una oportunidad al Señor de cambiar su vida. Él lo va a hacer. Yo sé que Él lo va a hacer. Desde pequeño yo fui viendo cómo mi familia se estaba destruyendo. Era fatal ver cómo se iba despedazando la familia.
y hoy veo la belleza. Yo puedo ver y deleitarme en lo que Dios ha hecho. La restauración de decir y de tomarnos de la mano del Señor. Y problemas hubo, siempre hubo, pero nos mantuvimos ahí y hoy pudimos ver la gracia del Señor. No, y siempre hablamos con mi mamá, ahora tiene WhatsApp y charlamos, nos mandamos, y como no nos podemos ver porque ella vive en otra provincia, entonces nos charlamos. Y me cuenta, mirá, y tanto que había orado por tal pariente, mirá, se convirtió, y siempre con esas noticias, porque es producto del testimonio que usted da. Es producto de lo que lo que el Señor ha hecho en usted. Así que si usted hoy no ha visto, no ha sentido, por ahí, voy a la iglesia, ¿para qué voy a la iglesia? Siga viniendo. Digo, no, qué flojera, qué esto, qué lo otro. Hay algo grande para usted. El Señor ha traído aquí. Y no lo digo que ajusto a esta iglesia y demás, no, sino que el Señor ha llegado a su vida por un propósito. Hay algo que el Señor va a hacer en su casa. Hay algo que el Señor va a hacer en su familia. Hay algo que el Señor va a hacer en sus hijos. Usted hoy no lo va a ver, pero mañana y todos los días, a medida que usted vaya entregando su vida al Señor, va a haber un cambio. No sé, pero puede llegar a ver ahí en su propia casa, ¿por qué no un pastor, un misionero? No, entonces dediquémonos al Señor, que a pesar no de que la vida sea dura, ¿no? Porque por ahí uno pierde trabajo y pierde tantas cosas quizás, pero si usted se mantiene con Dios, en la casa de Dios, si se mantiene en oración, hermano, las cosas se van a empezar a ver. Milagros van a empezar a suceder. Milagros en su propia casa y ¿por qué no? Milagros que van saliendo a través de usted. No, hemos tenido noticias de que un hermano se puso a orar y se sanó. El Señor lo puede hacer con usted, con los escogidos del Señor. Así que hoy, con esto, bueno, que estamos así, igual predique al Señor, búsquelo al Señor. Por favor, no se quede. Busque un tiempito ahí en su casa, aunque no podamos vernos aquí en la iglesia, conéctese en estas casi 2, 3 fines de semana que no nos vamos a poder ver. Búsquelo al Señor. Nosotros vamos a apoyarlos en oración y yo sé que el Señor lo va a levantar. Cuando nos veamos el 1 de noviembre, me cuentan ustedes todo lo que el Señor va a hacer en este tiempo, en su propia casa. Así que prepárese para lo que el Señor va a hacer en su casa. Va a ser con su familia, con sus hijos. Así que no se desanime. Nos pueden cerrar las puertas, pero no nos van a cerrar las ganas de buscar a Dios. Amén. Lo invito a que se ponga de pie. Voy a estar invitando al pastor y a las damas, ahí a las sugieres.